Buenas, queridos estudiantes, continuamos con el curso de trigonometría. En esta ocasión voy a explicarles un ejemplo de lo que es un ejemplo de elipse. A partir de una ecuación de la elipse, graficar, obtener su gráfica y sus elementos más importantes. Entonces, tenemos aquí como principio una ecuación canónica de una elipse con eje mayor sobre el eje Y. Esta ecuación es una ecuación estándar de una elipse que tiene como eje mayor el eje Y. ¿Por qué digo que el eje mayor en el eje Y? Porque bueno, en este caso esta letra A está debajo de la variable y al cuadrado. Y en este caso vemos que en la teoría nos dice que esta letra representa la distancia que hay entre el centro de la elipse a uno de los vértices del eje mayor, ¿cierto? Pero como en este caso A se encuentra sobre el término cuadrático y al cuadrado, decimos que esta elipse tiene como eje mayor, en este caso, el eje Y. Estamos hablando obviamente de elipses que tienen su origen en el, o que tienen su centro en el origen del plano cartesiano. ¿De acuerdo? También van a haber elipses donde su eje mayor coincide con el eje X. En este caso, pues obviamente la A estaría debajo de la variable cuadrática X al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con un ejemplo. ¿De acuerdo? Tenemos el siguiente ejemplo. La idea es que graficar la ecuación de la elipse, pues la ecuación de esta elipse, ¿cierto? Vamos a graficarla, pero también para poder graficarla debemos determinar sus elementos más importantes. ¿Cuáles son sus elementos más importantes? Pues los elementos importantes son sus vértices, los vértices del eje mayor, los vértices del eje menor o los extremos del eje menor, y claro está también los focos. Los focos también son elementos importantes de la elipse. Obviamente explicar un poco lo que es el eje focal, ¿cierto? O eje mayor y eje menor. ¿Listo? Entonces trazar la gráfica y determinar, obviamente antes de trazarla, sus elementos más importantes, porque si no sabemos cuáles son sus vértices no podríamos graficar dicha elipse. Entonces tenemos acá la ecuación general de una elipse, ¿cierto? 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Recordemos que en videos anteriores, ¿cierto?, explicamos cuáles eran los criterios para determinar que esta ecuación fuera la ecuación general de una elipse. En este caso están los dos términos cuadráticos, x al cuadrado y al cuadrado, ¿cierto? Y vemos que los coeficientes de los términos cuadráticos son diferentes. En este caso 4 acompaña a la variable cuadrática x cuadrado, x al cuadrado, y 1, el 1 imaginario, que acompaña al término cuadrático y al cuadrado. Los números son diferentes y del mismo signo. Por tanto, pues viene siendo la ecuación general de una elipse. La idea es convertir esta ecuación general a una ecuación canónica, es decir, digamos en forma de fraccionario, ¿cierto? Vemos unos fraccionarios allí, ¿cierto? Y al lado derecho que haya un 1. Pero para este caso vamos a dividir toda la ecuación entre 16. Me quedaría 4x al cuadrado perdón, dividido entre 16 más y al cuadrado dividido entre 16 igual a 16 dividido entre 16, ¿cierto? Pues la obtenemos acá, ¿cierto? Dividimos toda la ecuación entre 16 para que nos quede un 1 al lado derecho. Bueno, entonces simplificamos las fracciones de manera adecuada. Sacamos segunda 4, segunda 16, segunda de 4 2, segunda de 16 8, segunda de 2 1 y segunda de 8 4. En esta fracción no podemos simplificar nada, y en esta otra fracción decimos que 16 dividido entre 16 es igual a 1, ¿cierto?
Es decir, tenemos este resultado final. X al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Ahora, ya está en la forma estándar o forma canónica de una elipse. De la ecuación general llegamos a una ecuación canónica, ¿cierto? En esta ecuación canónica podemos identificar los elementos importantes de la elipse, tanto sus vértices del eje mayor como sus vértices del eje menor, y también podemos encontrar los focos. Entonces, vamos a comparar estas dos ecuaciones, esta ecuación que tengo aquí en rojo y esta última ecuación que tengo aquí en negro. El número que está debajo de la x al cuadrado es 4. Y vemos que, de cierta manera, si yo comparo con esta ecuación, vemos que b al cuadrado es igual a 4. Y el número que está debajo de la y al cuadrado es 16. Si lo comparo con esa ecuación, decimos que al cuadrado es igual a 16. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar a determinar los elementos importantes de la elipse. Entonces, elementos. Tenemos obviamente lo que hemos dicho hace un momento. Al cuadrado es igual a 16, ¿sí? Al cuadrado, comparándolo acá, es igual a 16, ¿cierto? Al cuadrado está debajo del y al cuadrado. Entonces decimos que 16, como está debajo del y al cuadrado, 16 es igual a al cuadrado. Pero necesitamos a. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Y nos queda que a es igual a más o menos 4. El otro elemento importante, ¿cierto? Es b al cuadrado, ¿cierto? Decimos que si comparamos, habíamos dicho anteriormente que b al cuadrado es igual a 4, ¿cierto? Pero no necesitamos b al cuadrado, necesitamos b. Entonces sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y decimos que b es igual a más o menos 2, ¿cierto? Ahora, A representa los vértices del eje mayor, ¿cierto? Y B representa los vértices del eje menor, ¿cierto? Repito, A representa los vértices del eje mayor y B representa los vértices del eje menor, ¿de acuerdo? Y finalmente nos queda por encontrar los focos. Los focos los encontramos con esta pequeña ecuación. Siempre lo vamos a encontrar con esta ecuación. Si a al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, ya sabemos quién es al cuadrado, sabemos quién es b al cuadrado. Al cuadrado es 16, b al cuadrado es 4, hacemos la resta entre los dos, nos da 12, ¿cierto? Y como no necesitamos c al cuadrado, sino necesitamos c, lo que hacemos es sacarle la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces me queda que c es igual a más o menos raíz cuadrada de 12, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el valor de c, pero en este caso c son los focos. Recordemos que los focos están sobre el eje mayor. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el eje mayor va a estar sobre el eje y. ¿Listo? Entonces, ya sin más, ya identificando de manera correcta los elementos de la elipse, los elementos importantes, vamos a empezar a graficarlos, ¿cierto? Vamos a empezar a graficar los vértices del eje mayor. Tenemos aquí que el vértice 0,4, 0 en X, 4 en Y. Recuerden que el A representa la distancia que hay del centro de la elipse, o el centro de la elipse, hacia el vértice del eje mayor, a uno de los vértices del eje mayor. Entonces, si esta es la distancia, A vale 4, ¿cierto? Entonces, vamos a graficar el otro vértice, como se hizo acá abajo. Ya tenemos el otro vértice, 0 en X menos 4 en Y. Los otros vértices los extremos del eje menor, ¿cierto? En este caso lo representamos con B, ¿cierto? Recordemos que la distancia, B representa una distancia que sería en este caso el centro de la elipse a uno de los extremos del eje menor, ¿cierto? Vemos que aquí hay dos unidades. Es por eso que decimos que ese sería uno de los vértices del eje menor, ¿de acuerdo? Y graficamos el otro vértice y ya tenemos esos 4 puntos que pertenecen a la elipse, los 4 vértices como tal. La idea es que ustedes, estudiantes, puedan graficar de manera adecuada a mano alzada, ojo, a mano alzada, o con el curvígrafo puedan graficar de manera muy, por decirlo así, bonita, que sea agradable a la vista, la elipse, ¿cierto? Si es a mano alzada, obviamente lo hacemos
con un buen pulso, ¿cierto? Bueno, hagámoslo con un buen pulso para que nuestra gráfica nos quede muy bonita y agradable a la vista. Bueno, pienso que con esos 4 elementos sería suficiente, pero también es importante determinar dónde están ubicados los focos, ¿cierto? Para eso, obviamente, vamos a graficar los focos, vamos a graficar los puntos. Entonces, recordemos que los focos siempre van a estar sobre el eje mayor, ¿cierto? Entonces, C representa la distancia que hay entre el origen o el centro de la elipse, ¿cierto? Al foco, ¿no? C representa la distancia que hay del origen o el centro de la elipse al foco como tal, ¿cierto? En este caso, pues este foco tiene coordenadas 0 en X y en Y raíz cuadrada de 12 o aproximadamente 3,46 en forma decimal, ¿cierto? Y graficamos el otro foco acá abajo también, ¿no? Ya creo que con esos 4 elementos, ¿cierto? Sobre todo los vértices, yo creo que con los vértices es más que suficiente graficar la elipse. Obviamente, pues también debe ubicar los focos como tal, ¿cierto? Y pues obviamente acá con la aplicación es sencillo graficar la elipse, ¿no? Entonces, finalmente tenemos nuestra elipse como tal. ¿Listo? Recordemos, muchachos, recordemos que la idea es de la ecuación general representar esa ecuación general de la elipse a una ecuación canónica. De la ecuación canónica, pues ver, identificar los elementos importantes. Bueno, muchachos, la idea es que ustedes de una ecuación puedan graficar una elipse y identificar los elementos más importantes de la elipse. ¿Listo? Muchachos, sin más preámbulos, esa sería la explicación de este ejemplo. Hasta en una próxima oportunidad.